estaba pensando en hacer como una tipo dinámica, como tipo dinámica, y precisamente basado en ese tema, bajo la sombra del Altísimo. Y pensando, por ejemplo, a un hermano le damos 15 minutos y la dirección que usted le va a dar va a ser, el tema es bajo la sombra del Altísimo, y el primer punto general sería, ¿qué ofrece? O de hecho las mujeres también, apúntenlo ahí, ¿ok? Bajo la sombra del Altísimo, y luego báselo en la primera proposición, ¿qué ofrece? En la segunda proposición, bajo la sombra del Altísimo, ¿ok? ¿Qué hacer? O sea, para estar bajo la sombra del Altísimo, ¿qué debemos hacer? ¿Ok? Y la tercera sería, bajo la sombra del Altísimo, ¿cuál sería? A ver, ayuden. La primera es, ¿cuál dije la primera? ¿Qué ofrece? ¿Verdad? ¿Qué ofrece? La segunda, ¿qué hacer? O sea, para que yo pueda estar bajo la sombra del Altísimo, ¿qué debo hacer? ¿Ok? Y la tercera, ¿cuál sería? Cuando nosotros estudiamos lo que es la homilética, hermanos, nosotros tenemos, en la homilética tenemos 3 amigos que le llamamos nosotros. ¿Ok? La pregunta es, los amigos son ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y dónde? Esos son los amigos. ¿Ok? Por eso cuando decíamos la primera proposición, bajo la sombra del Altísimo, también lo que es el qué. ¿Ok? El qué ofrece. ¿Ok? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo uno puede estar bajo la sombra del Altísimo? Es como en la proposición que le daba, ¿qué debemos hacer? O ¿cuándo? Cuando uno, y déjeme decir una cosa, prácticamente, podemos decir, casi no todas, pero todas estas proposiciones se encuentran en el mismo salmo. Averigüe principalmente quién es el autor de ese salmo. ¿Okay? ¿Quién es el autor del salmo? ¿Y por qué lo dice? También. ¿Okay? ¿Quién es el autor? ¿Y por qué lo dice? Para que usted tome como ejemplo a esa misma persona. ¿Me explico? ¿Okay? Entonces, ahí mismo vienen todas las respuestas a estas preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo? ¿Ok? ¿Puedo estar ahí? De hecho, hay otro que diría, ¿a qué me comprometo también? ¿Ok? ¿A qué me comprometo también? Por ejemplo, cuando el rey David decía, cuando él oraba a Dios para que le perdonara una vez que pecó de fornicario con Betsabé, él le decía, si tú me perdonas, yo exaltaré tu nombre a todos los hombres. ¿Se dan cuenta? O sea, David decía, me perdonas, y ¿sabes qué? A partir de este momento va a ser totalmente diferente. Yo te voy a servir, te voy a adorar, proclamaré a todos los hombres tu gran misericordia y poder. O sea, ¿con qué estaba comprometiendo el rey David con Dios? En glorificar su nombre. ¿Ok? Así hay cosas también. En el Salmo 91, ahí están todas las respuestas a las preguntas. Así que haga un tema de un punto nomás, ¿ok? Y luego me lo da. Y luego se lo voy a calificar. Una vez hicimos algo así, honestamente, y no se enojen conmigo, y en parte, en realidad,
Tal vez yo no me supe explicar bien, tomo mi responsabilidad. Cuando a algunos hermanos les delegué un punto para un tema, no se enfocaron muy bien, no se enojen, porque así todos empezamos equivocándonos. Yo empecé igual también, y también me corrigieron a mí, y también yo tomé a veces esa postura, y a veces decía, este hermano la trae conmigo, ¿verdad? La trae conmigo porque no le doy gusto y no le doy gusto. Ella era el hermano Bet, mi instructor. Hasta que ya me dijo bien, me explicó todo, aún más todavía. Ya me puse a estudiar y dije, Chicheto, dice mi nieta, Chicheto. Pues aquí está todo, hombre. Ya son los temas expositivos. Lo que estábamos nosotros estudiando era un tema expositivo. Ya está en todos los puntos. Y es un tema, es un sistema maravilloso, hermanos, donde precisamente se expone todo el sentir de la palabra a nuestro Dios, ¿no? Y hasta uno mismo se sorprende, uno dice, wow, esto está tremendo, ¿verdad? Pero después de que te quebraste la cabeza 3-4 horas, y luego viene y nada más se lo da a usted servidito en bandeja de plata, ¿verdad? Y se va en unos 35-40 minutos, ¿no? Pero es maravilloso, ok, es maravilloso. Como maravilloso es lo que vamos a ver. Bueno, para terminar este pensamiento, ¿quién se compromete a traer una proposición de las que le di en el día del convivio? Pero lo más que me traiga la hoja. Y si hay algún hermano que quiera exponer un punto de esos, también. Pero ¿quién se atreve a traerme un trabajito basado en esto? Salmo 91, bajo la sombra del Altísimo. Hermano Cecilio, muy bien. ¿Quién más? Hermano José. Eso, mi brother. Ok, nomás nos falta uno, de 15 minutos. De 15 minutos. Ok. Vamos a ver, nuestro hermano Víctor, a ver si se anima el hermano. Nomás que ahorita no está con nosotros. Muy bien. Y las mujeres, tráiganme algo elaborado y lo checamos, ¿ok? Ya sé que le ponemos una tachita, una palomita o una tachota. No se crea, hermano, no se crea. Sabemos que va a hacer usted un buen trabajo, ¿ok? Y que todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Bien, donde nos quedamos en las bienaventuranzas, ¿ok? Los que son mansos, dice en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5. Ok, Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ok, estamos primeramente explicando, desglosando primeramente lo que es la virtud señalada ahí en cuestión. Ok, manso. Habíamos dicho sobre que este texto es el caramelo, el dulce de los testigos de Jehová para decir, mira, aquí dice que van a recibir ¿qué? La tierra, pero ellos lo toman literalmente. Pero así rápidamente, no es literal, no es literal. Literal es así como está escrito, ¿ok? No es algo material, sino es un lenguaje figurado, ¿okay? En un concepto espiritual, ¿okay? Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él decía, yo soy la luz del mundo. ¿Qué significa? ¿Que era la luz? ¿Que era la energía? No, sino que cuando hace mención a eso, que él iba a alumbrar al mundo, pero con la luz de las Escrituras, con la luz de la palabra misma. ¿Okay? Yo soy la puerta. ¿Realmente era una puerta el Señor? No, es un lenguaje figurado. ¿Sí me explico? Que aquí también la tierra es un lenguaje figurado. Cuando nuestro Dios, por ejemplo, le decía a su pueblo hebreo que estaba en Egipto, cuando mandó a Moisés y le dijo, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Usted ha visto que de la tierra salga leche?
que de la tierra salga miel. ¿Okay? No, es un lenguaje figurado que se le dice como una metonimia, es decir, se pone una cosa por otra, se ejemplifica. En aquel texto, en Éxodo 3:8, cuando dice así, está haciendo referencia a una tierra rica, ¿okay? A una tierra hermosa, a una tierra fértil, ¿okay? Productiva, sí, a un bello lugar. Eso es a lo que está refiriéndose. Ciertamente en aquel tiempo, cuando Dios habló de eso, sí era literal, porque estaba haciendo referencia ¿a quién? ¿A qué lugar? A Jerusalén, ¿okay? Israel, ¿okay? A esa nueva tierra que era un nuevo lugar para ellos. Entonces acá el Señor está usando una referencia precisamente de la tierra, pero en un sentido figurado. Es como cuando el mismo el apóstol Pedro dice: mas nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Se da cuenta? Cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí cuando dice, hermanos, nuevos y nuevas, es la palabra koino en el griego, que significa algo que es nuevo, algo que es completamente nuevo. Si usted quiere comprar un carro del 2030, ¿qué tiene que hacer? ¿Quiere comprar un carro del 2030? ¿Qué tiene que hacer? Vivir hasta el 2030, tener los recursos para comprarlo y que ya esté ahí en la agencia, ¿verdad? Si no, pues ¿cómo? Bueno, así es algo, parecido, algo que jamás no ha existido. Ciertamente Pedro está hablando una referencia, está señalando un texto del Antiguo Testamento, porque se está valiendo de la Escritura y está enseñando algo espiritual. Mas nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, así como aquellos tuvieron un nuevo lugar, una nueva casa, así nosotros vamos a tener un nuevo lugar que Dios los ha preparado y reservado. ¿En dónde? Mas nuestra ciudadanía ¿está qué? En los cielos, donde esperamos a nuestro gran Salvador Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Creo que es en Filipenses 3:20. ¿Okay? Entonces, realmente nuestra ciudadanía está en los cielos. Bueno, ya me adelanté un poquito en todo esto, ¿no? Pero ese es el concepto verdadero, no es algo literal. La palabra manso, decíamos, hermanos, esta palabra, déjeme ver, aquí parece que es prautes, decíamos, ¿quién tiene los apuntes ahí? Prautes, lo que significa disponibilidad en sumisión plena. También se refiere a lo que es bajeza, es praupre, espérame tantito, sí, preoutes. De hecho, en sí señala lo que es bajeza de, que básicamente significa indigno. Básicamente, sentirse indigno. ¿Se acuerdan cuando una vez que el apóstol Pedro le prestó la lancha o la embarcación, la pequeña barca a nuestro Señor Jesucristo para que Él disertara su sermón? Y una vez que el Señor terminó, le dijo a Pedro y a ¿quién estaba con él? A Felipe, creo yo. Él le dijo: boga mar adentro. Y Pedro dice: Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos podido agarrar nada, mas en tu palabra lo vamos a hacer. Entonces se fueron en pleno día a pescar, cuando la pesca se hacía o muy de mañana, en las madrugadas o en la noche.
Y echaron la red y sacaron un montón de pescados. ¿Qué fue lo que hizo Pedro después, una vez que trajeron las barcas llenas de peces? ¿Qué fue lo que exclamó Pedro? Señor, apártate de mí, porque soy ¿qué? Pecador. O como en la parábola del fariseo y del publicano, que mientras que el fariseo se vanagloriaba a sí mismo, ¿qué era lo que hacía el publicano? Señor, sé propicio a mí, yo, pecador. Es decir, ten misericordia, ten piedad de mí, que ante ti soy un ser indigno. ¿Okay? Indigno. Pero precisamente cuando uno llega a esa postura, a esa posición, hermanos, es porque uno le está rindiendo por completo su voluntad al Señor. Por algo el Señor en Marcos 8:34 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuál es la primera condición? Niéguese a sí mismo. Porque no podemos nosotros servir y adorar a nuestro Dios conforme a nuestro propio pensamiento, conforme a nuestro propio sentir, conforme a nuestra propia palabra, nada de eso. Tienes que hacer a un lado todo eso. Entonces, por eso estamos señalando que poníamos como ejemplo, porque todo eso, hermanos, implica, nos lleva completamente a la sumisión, como estamos hablando, disponibilidad en sumisión plena, ¿okay?, hacia nuestro Dios, como lo fue Moisés. ¿Se acuerdan que hablaba Moisés? Que Dios hablaba, cuando Dios quería referirse al pueblo, usaba un profeta, o visiones, o sueños. Dice: no así con mi siervo Moisés, con él hablo cara a cara. ¿Por qué? Porque él me es fiel en toda mi casa. ¿Cómo lo fue nuestro Señor Jesucristo? Al final, ciertamente, la mansedumbre, la virtud que tenía Moisés, hermanos, de la mansedumbre, de ser manso, de ser sumiso a nuestro Dios, fue puesta a prueba en todo el tiempo que él estuvo liderando a su pueblo, al pueblo de nuestro Dios, lidiando con la incertidumbre del pueblo, con la incredulidad del pueblo, con la insensatez del pueblo, con la necedad del pueblo. ¿Okay? Con todo eso venía lidiando Moisés. Y al final, lamentablemente, casi en el ocaso de su labor, de su trabajo, cuando el pueblo otra vez blasfemó contra Dios, otra vez habló contra nuestro Dios, vamos a morir de sed, estamos hastiados de esto y de aquello. Y fue Moisés y Aarón a hablar con nuestro Dios, y Dios le dijo: háblale a la peña para que ésta dé agua y el pueblo beba. ¿Y qué hizo Moisés? Os haremos salir agua de esta roca, y paz, paz. ¿Dónde quedó la mansedumbre? Ahí la perdió. Pero Dios sabe, hermanos, Dios nos conoce, Dios conoce nuestro sentir y conoce nuestra fuerza, conoce nuestra resistencia. O sea, Él sabe hasta qué punto nosotros podemos aguantar. ¿Hasta qué punto? Ya por eso fue cuando le dijo a Moisés: basta, Moisés. Pues Moisés todavía quería entrar a la tierra prometida, meter al pueblo, cumplir con nuestro Dios. Y le insistía a nuestro Dios, y Dios le dijo: basta, Moisés, no entrarás. Mejor serás reunido con tu pueblo. Qué hermoso, ¿no cree usted? Dios diciendo: sí, mira, ya me estás quedando mal aquí, y ahora entras allá, vas a quedar peor. Mejor, mira,
Dios, por algo Dios hace las cosas, hermanos. Del error que cometió Moisés le estaba diciendo, ya sabes que ya no aguantas. Ya la gota de paciencia, sí, ya estás al rojo ahí, como cuando se le desgasta a uno el teléfono, ¿no? Hermano David. Hay dos cosas muy importantes ahí. Ajá. Una es milagrosa, o sea, cuando Dios hace un milagro y Dios está pendiente de lo que tiene que lograr y hacer, actúa milagrosamente siempre al propósito de Él, porque cuando el pueblo estuvo durante esos 40 años en el desierto, dice la escritura que a muchos de ellos, bueno, casi parece que dice así, que el calzado no se les acababa, y la ropa o algo, porque Dios actúa milagrosamente de esa manera. Sí. Pero ahora lo que vemos en la humanidad, en el hombre, pues es claramente que, como dicen ahorita ustedes, no va a aguantar uno la edad y la mente no va a estar lúcida en determinados años de nuestra vida porque ya va menguando. Y a veces es lo que debemos de entender nosotros como hermanos que estamos predicando, que estamos al frente. Va a llegar el momento de nuestra edad que tenemos que hacer ese cambio de generación para que otro que esté más lúcido de mente pueda seguir con el trabajo. Amén. Ciertamente, así como pasó, Dios ya le tenía un sucesor a Moisés, porque él sabía que ya su resistencia, su soporte estaba al límite, ¿no? Estaba al límite. Una cosa, hermano, que se observa ahí es que pues, la Biblia todavía dice que Moisés, cuando ya terminó su carrera, sí, murió con todo su vigor. Sí. Entonces, es un poco confuso en ese sentido, porque Dios le dio toda la fuerza hasta ese tiempo. Sí. Entonces, pero ya allí, como ya el pueblo estaba por pasar, allí ya, y también acuérdate que en ese cadez de la gente, Dios ahí le dice que lo regrese a que se mueran en el desierto. Sí, pero bueno, ahí cuando dice que ciertamente Moisés murió aún teniendo mucha fuerza en él, mucha vitalidad, pero ya se refiere a un aspecto físico, ¿okay? Ya se refiere a un aspecto físico, pero mentalmente, emocionalmente, ya estaba muy desgastado, ¿no? Y por algo nuestro Dios pues conoce, ¿no?, nuestro sentir. No así en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que aún estando en la cruz todavía, aún estando siendo tentado, ¿no?, por todos aquellos judíos incrédulos también y todo, si eres el Hijo de Dios, baja, desciende, demuéstranos. Él hasta el último instante de su vida se mantuvo fiel a nuestro Dios, ¿ok? Entonces, precisamente, hermanos, por algo la palabra de nuestro Dios nos dice, ¿no?, que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces, ciertamente nosotros no podemos, ¿cómo le podría decir? Tener estas virtudes, estas cualidades, hablando específicamente de la mansedumbre, ¿okay? Si no aprendemos de ella y si no somos ejercitados en ella, ¿okay? Entonces, por eso, de hecho, estamos hablando de Moisés como un gran ejemplo, nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Y muchos cristianos, hermanos, que se mantuvieron fieles a nuestro Dios, mansos a nuestro Dios. Pero no es lo mismo estar sometidos o siendo fieles a nuestro Dios cuando las circunstancias de la vida nos son favorables, cuando las situaciones de la vida van en pro de nuestros proyectos, en pro de nuestros planes, en pro de nuestra vida, ¿okay? Pero cuando la cosa se pone al revés, como decimos en México, ¿no?, cuando la tortilla se voltea,
¿ok? Para hacerla dura es cuando, bueno, ya voy a meter un poquito en las cuestiones de que a quienes no les gustan las tortillas tostaditas, ¿no? ¿Verdad? Se pone a fuego, ¿verdad? A eso me refiero. Nuestra fe se pone a fuego. Vayamos a la escritura, mire. En primera de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ahí Pedro alabando a nuestro Dios, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, es decir, por el Evangelio. ¿Okay? Y luego dice, ¿con qué finalidad? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada aquí en la tierra. Dice así. Exactamente. ¿Ok? Reservada en los cielos. Ya me perdí. Para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el último tiempo, en lo cual vosotros, dice, ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en pocas pruebas, en una prueba. ¿Qué significa diversas? En diferentes formas, no solamente varias, sino en diferentes formas van a ser probados. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, aunque se desgasta, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Mientras que esto pasa, mientras que nuestro Señor Jesucristo venga, ¿cuál va a ser nuestra condición en este mundo? En aquel tiempo, hermanos, eran persecuciones literales. Desde que surgió la iglesia, hermanos, desde el momento en que Jerusalén fue destruida en el año 70, a partir de ahí, hermanos, hubieron décadas de persecución contra la iglesia del Señor. Y cuando me refiero a décadas, me refiero como aproximadamente entre 100 y 200 años de terrible persecución contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí estaban siendo prueba. Hoy en día estamos en la misma condición. No, gracias a Dios. Pero podemos llegar a estarlo. Ahora, aquí no, pero usted váyase a México y sobre todo al centro de México. Me acuerdo de un hermano, el hermano Arsenio Barrientos, cuando él fue allá por Chiapas o por aquel rumbo, había un anuncio grandote y decía, aquí no aceptamos a ningún hereje. Este pueblo es católico. Seria advertencia. En otras partes sí hay, hermanos, amenazas, sí hay persecuciones. ¿Y qué cree que andaban haciendo los hermanos en esa área? Predicando. ¿O qué haría usted? ¿Se cambiaría de pueblo? Me acuerdo cuando una vez unos hermanos allá en Nuevo Laredo me invitaron a predicar allá, y una de mis hijas, la más pequeña, me decía, ¿a dónde vas a ir, a Palio? A Laredo. ¿A qué vas a ir allá? Pues a predicar, mi hija. Pero estás viendo cómo está, papá, allá la situación. ¿Estás viendo cómo está peligroso y tú quieres ir? Y poquito le decía yo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No, le digo, ¿qué quieres? Ella conoce la Biblia. Lo que quieres, que le haga como Jonás, que en vez de que agarre para Laredo, agarre para otro lugar. ¿Qué quieres que me pase? Ya lo pensó, lo meditó, dijo, no, sí, tienes razón.
en una ocasión, hermano, cuando yo empecé el Evangelio, estábamos tratando de ayudar a un hermano que lo habían desocupado. La congregación estaba ahí llegando a 45, ahí por el 610. Sí. Y yo le dije al hermano, le dije, ¿y por qué no te vas a México? Allá necesita muchos predicadores. Y esa palabra me dijo, ¿a qué voy a ir a México? Digo, predicar, aquí estabas haciendo lo mismo. O le te estorban los dólares, porque estábamos recogiendo ayuda para darle. Okay. Y me salió con eso y era predicador según él. Y ahora, hoy después he mirado a este hermano que ya ni se sabe dónde anda. Así me dijo un hermano americano cuando fueron las conferencias bíblicas aquí en Brown Trail, ahí en la iglesia de Cristo, y yo estaba como estudiante, y ya hubo un lapso de una pausa entre una presentación y otra, y se me acerca este hermano americano y me dice, hola, ¿cómo estás? Hablando ahí un poquito mucho en la iglesia y todo, ¿no? Y ya me decía que de dónde vengo. Le digo, yo soy de Nuevo Laredo. ¿Y qué anda haciendo acá? Le digo, soy estudiante en Brown Trail. Oh, qué bien, el otro. Dice, ¿y cuando termines tus estudios te vas a regresar para México? Le digo, no. Dice, ¿y por qué no? Dice, allá necesitan mucho predicar. Le dije, sí, allá también, allá hay muchos predicadores también. Aquí también se necesita predicar mucho. Ah, ok. Pero como que algo medio raro ahí, no pasaba. Bueno, ciertamente el punto, ¿no? Pero el punto que estamos señalando precisamente de que si estamos estudiando para precisamente llegar a adquirir esa virtud, si es que en realidad nosotros también, si es que en realidad estamos sumamente, altamente interesados en las promesas de nuestro Dios, hermanos, precisamente tenemos que hacer por obtener esta virtud, esta cualidad que es de Dios. Porque aún Dios, hermanos, aún Dios también, Él es manso. ¿Okay? Él es el ser representativo de todo eso. Porque estas características lo describen, lo distinguen su carácter mismo. Gálatas 5:22, mas los frutos del Espíritu, ¿qué son? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿verdad? Y dice, contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. Dice, mansedumbre. Entonces, para que nosotros podamos adquirir esta virtud, esta cualidad de la mansedumbre, precisamente estamos estudiando la Biblia, precisamente estamos viendo personajes que se aplicaron al mismo término, como en el caso de Moisés, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, como en el caso de los primeros cristianos. De hecho, Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados por 10 días, pero tú sé fiel hasta la muerte, es decir, hasta el punto de dar tu vida. ¿Y qué va a hacer el Señor después? Y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Y más adelantito nos habla de Antipas. Dice, mi testigo fiel que murió. Por eso, al señalar yo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, démonos cuenta que tenemos que ponernos en las manos de nuestro Dios a través de su palabra. Qué importante es nuestro aprendizaje. Aprender de Dios y poner en práctica todas estas cosas. Principalmente ¿en dónde? ¿Dónde empieza esa práctica? ¿Qué hubo? En nuestro hogar, ciertamente. En nuestro hogar, hermanos. En la iglesia, soportándonos con paciencia los unos a los otros, el amor, dice, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros vamos aplicando lo que Dios nos dice, nos vamos esforzando. Pero qué importante es estudiar y qué importante es aplicarnos la palabra de nuestro Dios, para que de esta manera, hermanos, entonces todos nosotros
vayamos en pro de esa bienaventuranza. Serás dichoso, serás inmensamente feliz si logras adquirir este carácter, siempre sobajado a nuestro Dios, siempre rendido a nuestro Dios. En el momento en que yo dispongo mi voluntad a nuestro Dios, hermanos, Filipenses 2, versículo 13 dice: y Él es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, y de esa manera, hermanos, pero un factor muy importante: mientras que usted no disponga por completo su voluntad a Dios, mientras que usted no renuncie a su mente, nunca va a lograr esto. Por algo el Señor lo dice bien claro: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Primera condición. Y luego, renovado, dice también. exactamente, mi hermanita. Tome su cruz. ¿Qué significa eso? Enfrentarse a los problemas. ¿Qué fue lo que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, aquel que llegó con él corriendo? Dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Mira, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué quiso decirle el Señor? Pues como él siendo dueño fue despreciado y lo desecharon, no tenía ni siquiera un verdadero amigo. Si en verdad me quieres seguir, tienes que estar completamente dispuesto a sufrir lo mismo que yo. ¿Okay? En el momento en que usted y yo, óigalo bien, mi hermana, mi hermano, por si se le olvidó, en el momento en que usted y yo decidimos obedecer al Evangelio, decidimos morir al pecado. Decidimos morir al pecado entregándole nuestra voluntad a nuestro Dios. Decidimos seguir fiel al Señor. Que nunca se nos olvide adorar a nuestro Dios, para que esto precisamente nos ayude a mantenernos siempre fiel a nuestro Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Okay. De lo contrario, hermanos, lamentablemente mucha gente en el mundo, hermanos, quiere alcanzar las bienaventuranzas del Señor. Algunos son honestos en cuanto a su buen deseo, pero lamentablemente, hermanos, quieren alcanzar estas bendiciones de nuestro Dios a través de su misma forma de ser, su forma de pensar, ¿okay? O simplemente, en vez de confiar, de depositar su fe y su esperanza en la palabra de nuestro Dios, la están depositando su fe y su esperanza, hermanos, en mandamientos de hombres. Como aquellos escribas fariseos, ¿verdad?, que acusaban a los discípulos del Señor: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Allá en Mateo capítulo 15. Y el Señor le dice: ¿y ustedes por qué quebrantáis el mandamiento de nuestro Dios por vuestras tradiciones? Y ya termina allá más adelante diciéndoles: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está a distancia, lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y triste, lamentablemente, eso está pasando hoy en día. ¿Okay? Muchos creen que tienen la esperanza esta, cuando lamentablemente andan muy perdidos. El siguiente punto que vamos a tratar, hermanos, es precisamente los que hemos venido a ser, los que somos hambrientos y sedientos. Dice Mateo 5, versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Okay?
Bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero ¿de qué? De justicia, porque ellos, dice, serán saciados. ¿Ok? Dios mediante, el próximo domingo, hermanos, la misma hora, el mismo canal, ¿verdad? Hermano David. De maldición. Ajá. Dos. Maledicencias. Maledicencia es una, y la otra, la que te dije, palabras que eran Ociosas. ociosas. Ajá. Las palabras ociosas son las que venían hablando los saduceos, los fariseos, los mandamientos de hombre y todo. ¿Por qué? Porque son palabras ociosas que se les llama así porque no te llevan a ninguna enseñanza. No hay un producto que te lleve a algo que te vaya a enseñar bien conforme a la palabra de Dios y que agregue algo a tu vida que te sea pues que lo utilices para tu bienestar, lo que dice el Señor Jesucristo, que sí. en aquellos días todo aquel hombre de la palabra ociosa que hable de su boca va a dar cuenta. Exacto. Ok, esa es una de esas partes, que si no decimos las palabras bien, como están en la Escritura, y ponemos mandamientos de hombre, esas son palabras ociosas y vamos a demandar de esa verdad que no lo dijimos. Ajá. Y la otra de palabras, ¿cómo te dije? De maldición, ya son palabras que lastiman y que hablan mal de la gente, físicamente o cosas, ya sería otro. Sí. Sí. Un comentario acerca de eso. No, buen punto. ¿Cómo te puedo decir? Aquellos que escuchan a este tipo de gente, pues sean más observativos en cuanto a lo que una persona está diciendo. ¿Cierto, hermano? Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Vamos a tomarnos un receso, un descanso de 10 minutos aproximadamente. Luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Sean todos ustedes bienvenidos, hermanos.